voy a hacer una introducción antes, porque es importante que tengamos conocimiento de los niveles espirituales en los que nosotros como iglesia vivimos. Yo ayer les decía a los varones que nosotros, los cristianos, somos extraterrestres. Y Nathan meditaba, dice, los alienígenas, ¿escuchados? ¿Están en medio de nosotros? ¿Usted ha escuchado eso? Los alienígenas somos nosotros. Porque el día que usted crea que es humano, el día que Satanás le haga creer que usted es humano, a usted lo neutralizó. Porque nosotros, amado, aunque estamos en la tierra, obvio, entonces usted ya no es de acá, usted ya no es, tenemos un cuerpo humano, sí, pero nosotros venimos de la eternidad. Este es un proceso para irnos a la eternidad. Levanten la mano los que están acá. Porque puede estar aquí sentado, pero su mente puede estar en cualquier lugar. ¿Sí? Yo muchas veces he estado sentado en la iglesia y mi mente pensando qué tengo que hacer mañana, preocupado de un trámite, que no tengo el dinero para comprar lo que necesito. Es importante que aterricemos. Así que los extraterrestres, aterricen, por favor. Yo soy de las personas que me gusta preguntarle a la iglesia para ver si están acá, porque de repente le dice, ¿tú eres de España? Sí. Levante la mano a los de España. Ya. Entonces los que no levantaban la mano se supone que no son de España. Levante la mano a los que son de España. Y no levantan la mano, entonces, ¿son o no son? Entonces así yo identifico quiénes son y quiénes no son. Levanten la mano a los extraterrestres. Ya. Porque yo lo que les voy a hablarle, tengo que hablarlo a los extraterrestres, a los que no somos de este mundo. Para que aprendamos a vivir en este mundo. Tenemos que aprender a vivir. Jesús, ¿de dónde vino? Del cielo. ¿Usted de dónde viene? Del cielo. Entonces, para entender esto, amado, hay dos niveles espirituales que nosotros tenemos que entender y conocer. Ustedes saben que está el Kairos. ¿Cuántos saben que existe el Kairos? El tiempo de Dios. ¿Y el crono? El tiempo para nosotros, los extraterrestres, en la tierra, para controlarnos el Señor. Cuando hablamos de Kairos y cuando hablamos de crono, tenemos que tener una pequeña diferencia y entender la diferencia del crono con el Kairos. ¿Por qué? Porque de pronto nosotros pensamos que nosotros vivimos en el Kairos, siendo que nosotros no somos del perdón. Muchas veces pensamos que vivimos en el crono, nos manejamos en el crono, pero nosotros tenemos que vivir en el Kairos. Porque nosotros no vivimos en los tiempos de la tierra, vivimos en los tiempos del cielo. Aunque estamos regidos, es verdad, por leyes, por horario, eso sí está bien, por eso estamos acá en la tierra. Es por eso que yo quiero que entienda usted los dos niveles espirituales en los cuales nosotros estamos. Cuando usted ora en el crono o en el Kairos. ¿Seguro? Porque si usted ora en el Kairos, estamos en la presencia de Dios. Pero a veces nosotros al Kairos le ponemos crono y cortamos la dimensión con Dios. Es tan maravilloso entender estos dos niveles espirituales porque nos permiten a nosotros como cristianos, como hijos del Redentor, hijos del Rey, cantamos nuestras canciones, somos hijos del Rey, alabamos al Rey. Y nosotros somos los únicos que alabamos hacia el cielo, ¿se da cuenta? ¿Se ha fijado usted que nosotros alabamos al cielo? Porque los que no tienen al Rey tienen ídolos y adoran hacia los ídolos. Una adoración horizontal. Y algunos de los ídolos de ellos están allá abajo y lloran para el infierno. Somos los únicos que podemos levantar la mano al cielo en libertad, sabiendo que nuestra ciudadanía y nuestro Rey está en los cielos. Y un aplauso al Señor. Cuando Dios hace las cosas, Él las hace en el Kairos, en el día de Dios. Cuando nosotros hablamos de Kairos, amados, se puede producir una confusión espiritual si no entendemos qué es el Kairos. El Kairos es el hoy de Dios.
Porque Dios es eterno. Dios no es un viejito que ha venido, ¿no es cierto?, renovándose en la eternidad y nunca va a envejecer. Dios es eterno. Entonces Dios no vive en el ayer ni en el mañana. Dios es el Dios del hoy. Dios es el hoy. Nosotros tenemos una limitación por consecuencia del pecado, porque el hombre no estaba destinado a morir, pero el hombre escogió y tomó una decisión errónea, y el hombre, del día que comió la fruta, el hombre desde ese día empezó a morir. Y Dios le puso fecha incluso a la vida del humano por consecuencia del pecado. Pero nosotros, amados, en Cristo entramos en la dimensión del Kairos. Tenemos que aprender a vivir en el Kairos espiritualmente. Y es por eso que la Biblia dice que aunque estamos en la tierra, no somos de la tierra. Y Dios a nosotros nos dio el derecho de escoger, de decidir, de pensar, de actuar, de hacer todo lo que debemos hacer. El problema que tenemos nosotros, los cristianos hoy, que salimos del Kairos y nos acomodamos al crono. Y como nos hemos acomodado al crono, hemos anulado la efectividad del Kairos. Hemos anulado lo que Dios hace en el Kairos. ¿Cuántas esposas hay esposas de los hermanos que fueron allá del retiro? ¿Hay alguna? 1, 2, 3, 4. ¿Cómo encontraron al esposo? ¿Cómo llegaron? ¿Distintos? Mire, le voy a dar un consejo, no se haga expectativa. No se haga expectativa. Pero sí, esté expectante que Dios algo hizo. Esté expectante que ese hombre que fue de una forma que usted quizás, como usted no estuvo allá, está esperando que ese hombre muestre el cambio. Así que el hombre tiene una responsabilidad porque su esposa está en expectativa del cambio, en la expectación del cambio. Pero, amada, no se hagan expectativa que ya... Pero la obra que Dios ya comenzó en ellos. Dele gracias a Dios porque su esposo hoy está en la mano del alfarero. ¿Y sabe lo que va a hacer el Señor con ese barro? Lo va a deshacer y le va a hacer un esposo nuevo. Así que esté en expectación que esa hora va a llegar. Va a llegar ese día para usted y para mí. Tenga fe, pero no tenga expectativas, porque se va a desolucionar. Yo se lo enseñé a los varones, porque nos hacemos expectativas y las expectativas nos amargan porque nunca va a suceder lo que pensamos que va a suceder. Nunca. Pero la expectación nos mantiene siempre atentos, que va a llegar el día que algo va a suceder y eso va a ser verdad, porque cuando Dios dice algo, Dios lo cumple. Voy a hablar un poquito, porque antes de entrar en el tema de la predestinación, Dios me inspiró en darles a ustedes este pensamiento del Kairos, del crono, porque va a ser muy importante, porque mientras adorábamos allá, entré en el Kairos y empecé a dimensionar cosas espirituales donde nosotros tenemos que reformarnos. ¿Usted sabe que podemos reformarnos? Sí se puede. El apóstol Pablo fue un día al cielo, vio cosas grandes, cosas que son ilegales poder publicar en el sentido que cómo las explico, pero él en su razonamiento escribió cosas muy elevadas espirituales. Por eso a mí hay 2 hombres que me tocan el corazón al leer sus escritos, que es el apóstol Pablo, que fue al cielo, y también Juan, el teólogo, que también fue al cielo, y su nivel de escritura es un poquito más elevado que algunas personas que están escribiendo la Biblia, porque él escribe en base a lo que él vio, a lo que él percibió, a lo que él conoció. Entonces el apóstol Pablo, todo lo que él nos enseña, tiene un valor muy poderoso. Por eso que cuando el libro Romanos lo leyó Martín Lutero, y todos esos hombres que han leído Romanos, provocó en ellos una transformación, porque la revelación que está en las cartas pastorales de Pablo, si las leemos en el Espíritu, usted se va a elevar a otra dimensión. Y vamos a entender la voluntad de Dios santa y perfecta para nosotros. Entonces el apóstol Pablo dice en Romanos 1:12 que nosotros debemos presentar siempre nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable. ¿Por qué?
Porque si tomamos el molde de las cosas pasadas, nos vamos a quedar pegados en tradiciones, en costumbres. Yo vengo, amado, del mundo pentecostal, sin ofender a mis hermanos pentecostales. Soy pentecostal porque nacimos del mismo espíritu, pero las tradiciones, que Jesús dijo, las tradiciones han invalidado la gracia, nos trancan en el avance espiritual, porque nosotros tenemos que ir creciendo a la estatura, a la plenitud de Cristo. Si Cristo nos sentó con Él en lugares celestiales, nuestra responsabilidad es vivir con Él como Él vive con nosotros en lugares celestiales. Entonces nosotros, amados, tenemos que aprender a morir, porque cuando habla de sacrificio vivo, usted sabe que el animal llegaba vivo hasta la entrada del altar, pero ahí entraba, tenía que morir. Un sacrificio vivo es un sacrificio consciente. Nosotros tenemos hoy la conciencia y la mente de Cristo. Tenemos que entrar que el sacrificio era que el animal tenía que morir. Yo muchas veces le digo a mi congregación cuando vamos a comenzar el culto, le digo, saquen su puñal espiritual, sáquenlo. Ya. Degollémonos, muramos. ¿Para qué? Porque si no morimos no podemos nacer a lo nuevo. Porque de pronto, amados, como le digo, tomamos el molde. Y para salir del molde, para salir de las costumbres, debemos renovarnos. Debemos renovarnos en Dios. Presentar vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable, que es nuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino renovado por medio de... ¿Por medio de? ¿Renovado en qué? Entendimiento, para entender y comprobar cuál es su voluntad. Pero para comprobar cuál es su voluntad tenemos que estar muertos, porque la voluntad de Dios nos trastoca nuestros pensamientos humanos. La voluntad de Dios no va de acuerdo con mis pensamientos caídos. Aunque tengo la mente de Cristo, no nos olvidemos que todos estamos en un cuerpo natural. Estamos en un cuerpo caído, hemos nacido de nuevo. Y están las dos dimensiones, del hombre caído y del hombre nuevo. Pablo lo dice, veo en mí dos leyes, la ley del pecado y la ley del espíritu, y lucho y batallo, pero todo lo puedo porque Dios me fortalece para avanzar. No somos de los que retrocedemos, somos de los que avanzamos. Entonces, en los dos niveles espirituales tenemos que tener claridad lo que es el kairos, no solamente el concepto, no solamente entender la palabra, sino la esencia. El sentido, la intención. Yo siempre busco la intención de las cosas. Por ejemplo, a David Dios le dio los planos del templo. David quería hacerle caso al Señor y Dios le dio los planos del templo. Pero el que lo construyó fue porque él tenía la intención. Él sabía lo que tenía que, una vez construido, hacer. Y el propósito de él era traer la gloria de Dios del cielo a la tierra. Y él preparó el templo no para él, ni para mostrar su riqueza, ni su gloria, ni su majestad, sino para traer la majestad del cielo a la tierra. Y con la adoración que él le hizo a Dios la trajo. Usted sabe lo que hizo en Gabaón, el sacrificio que hizo. Estaba el arca en Jerusalén y estaba el tabernáculo allá. Estaba aquí la presencia, pero él fue al lugar correcto, porque altar es donde nos encontramos con el Señor. En el arca es donde disfrutamos de su presencia, pero el encuentro está siempre en el altar. Por eso es que cuando Israel salió de Babilonia, lo primero que se restauró fue el altar. Porque en el altar nos encontramos con el que nos va a dar los planes para después del altar hacer los cimientos para construir un templo. Entonces, en el Kairos, amado, encontramos la plenitud de nuestra existencia. El hombre fue creado en el Kairos. Fuimos creados en el Kairos, y el Kairos no tiene dimensiones, el Kairos no tiene un pasado ni un futuro. El Kairos es el hoy. Dios hace todas las cosas en el hoy. Por lo tanto, esta palabra que fue escrita en el Kairos de Dios no tiene envejecimiento. Lo que Dios le dijo a Abraham nos dice a nosotros.
Usted lee el Antiguo Testamento y usted no está leyendo una historia, está leyendo el Kairos de Dios. Porque el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará, porque la palabra fue escrita en el Kairos de Dios. ¿Cuántos libros tiene la Biblia? 66 libros. Para nosotros los humanos, con falta de sabiduría, como manzanita y enseñarnos, el Señor nos enseñó. 66 libros, pero la Biblia es un solo pergamino que tiene un comienzo para la eternidad. No sé si usted la ha leído, pero la Biblia un día yo la leí en 15 días, así, recorrido, sin como un libro, que como un pergamino. Y usted ve una secuencia preciosa de la voluntad de Dios enfocada en nosotros. Porque aunque Dios creó el cielo y la tierra, la creación perfecta y donde Él se alegró fue con la creación suya, del humano, en la tierra. Esa fue verdaderamente la plenitud de la creación. Entonces, cuando nosotros entendemos que Dios es el hoy, no tenemos que pensar que Dios es un viejito que está sentado en un sillón. Porque cuando nosotros hablamos de trono, nuestra mente inmediatamente vemos un trono, un sillón. Dios no tiene límites, amado. El Señor representa la autoridad, la majestad. Para que nosotros lo entendamos, tiene que mostrarnos imágenes, porque somos una mente finita. Él es una mente infinita. Tenemos la mente finita, un comienzo, un fin, lo que no sabemos, lo aprendemos. Por gracia, y este año es el año de la doble gracia de Dios, y cuando nos enfocamos en la esencia de la gracia, la doble gracia de Dios, va a venir la doble revelación de Dios a la iglesia. Porque cuando hablamos de gracia, gracias Señor, viene mi casa, viene mi auto, viene el templo. Esas son las añadiduras. Porque ustedes ya tienen el templo. Porque si Dios le puso la intención de edificar un templo, ustedes ya lo tienen. En el Kairos ya está. Ahora el Kairos se empieza a alinear, amado, para que un día se junte con el crono y salga la esencia. Por ejemplo, estos días estaba viendo en internet, había un alineamiento de los planetas. ¿Lo vio en la foto? Precioso. Eso sucede no sé cuántas veces en la vida, no sé. Cada 500 años algo se alinea. Eso que está allí, que para los hombres es extraordinario, para Dios no hay problema. Si Él es hoy, eso va a suceder cada 500 años. Punto. Para Él es un día, no es nada. Pero llegan días que eso sucede, está pronosticado. Y cuando sucede es que el Kairos se juntó con el crono y eso trae una revelación de los dos. El Kairos con el crono es cuando nosotros encontramos algo que se nos revela. Cuando usted recibe una revelación es porque Dios la trajo del Kairos, y de pronto ese día se junta con el crono y usted, ¿y esto de dónde salió? De la función del Kairos con el crono. Se fusionó y usted recibe revelación de Dios, porque era el día que usted tenía que entender eso que debía conocer. Y eso que usted recibe lo da por gracia y somos todos edificados para adorar en una mejor calidad al Señor. Si el propósito de Dios es que nosotros le adoremos en esencia, nos está preparando para la eternidad. Si usted al cielo no va a ir a ser discipulado, no va a tener clases bíblicas, vamos a llegar al cielo como los mejores adoradores en la historia, ya que el prototipo que se perdió porque él pensó que era la última Coca-Cola en el desierto y él pensó que su adoración ya era tan grande que merecía sentarse ya, perdió la oportunidad, así que como lo desechó del templo, lo desechó del Monte Santo, entonces dijo, ahora yo necesito, no uno, necesito millones de adoradores y Dios nos está preparando para allá. Así que si usted canta aquí bien, allá va a cantar muy bien y vamos a adorar por la eternidad, al que ya nos preparó para la eternidad. Entremos en dimensiones espirituales, amados. Tenemos que entrar en las dimensiones espirituales para una mejor comunión con Dios. Es por eso que necesitamos entender que el Kairos es el hoy de Dios. A nosotros los humanos, el ayer nos trajo al hoy. El hoy me llevará al mañana, pero Él no, Él es hoy, siempre es hoy. Por eso Dios está atento a tu clamor. Dios no tiene problema para darte lo que tú necesitas, porque Él es el hoy.
Nosotros esperamos porque somos limitados. El hoy de Dios no tiene limitaciones. Él no cuenta los días. Él no tiene hora. Él cuando dispone que se haga algo, se hace y ya. Nosotros esperamos porque estamos bajo un crono, estamos limitados. Pero si nosotros logramos, amado, entrar en el Cairo de Dios, vas a empezar a vivir los hoy de Dios. Y lo que estás esperando que te suceda mañana, en Él te va a suceder hoy. Gloria al Señor, estamos en el hoy de Dios. Amado, porque tenemos mente finita, Génesis tiene el día 1, el día 2, para que podamos entender el proceso, pero Dios creó todo en el hoy. De hecho, el primer versículo de Génesis, Génesis 1:1, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¡Pum! Creó todo en el hoy. Si Dios nos crea en procesos, a nosotros nos grafican procesos porque es imposible que podamos entender las profundidades de Dios con una mente natural. Pero cuando tú entras en la vida del Espíritu, tú empiezas a ver dimensiones distintas y te empiezas a dar cuenta que el Dios que tú piensas que está en un sillón, que está establecido ahí, aún los centramos en el séptimo cielo, creemos que Dios está ahí, Dios está en todo, lo llena todo. Dios no tiene límite, nosotros somos los limitados, amado. Por eso tenemos que entrar en la mente de Cristo. Y para renovarnos tenemos que tener contacto con Cristo, con el Espíritu Santo y contacto con su palabra, que es la fuente de toda esperanza y vida. Ustedes, otra pregunta. ¿Cuándo fueron creados? ¿En el sexto día o en el primer día? En la eternidad. Fuimos creados en el Kairos. Fuimos creados en el Kairos. Eso lo voy a hablar cuando hable ya entre en el tema de la predestinación. En el primer día sucedió algo muy importante. ¿Qué creó Dios en el primer día? En el principio Dios creó los cielos y la tierra, pero en el primer día Dios creó la luz y fue la luz. Ese fue la tarde y la mañana de un día. Por decirlo así, está graficado en la Biblia. Eso es la revelación. Ustedes saben que el Génesis lo escribió Moisés. Entonces eso lo recibió por revelación. Y él tuvo que centralizarlo a la mente humana. Pero la palabra es espíritu. Es vida. Y la palabra no tenemos que estudiarla para conocimiento. Uy, que el pastor sabe, yo no sé nada, amado. Estoy hablando porque estaba ahí, le dije, Espíritu Santo, ahora entrónate y habla por mi boca. Es tu boca, son tus oídos, son tus ojos. Yo te estoy prestando mi cuerpo, tú habla. Porque si no estuviera Él hablando por mí, yo estas palabras no las tendría como humano, porque es imposible que un humano caído pueda llegar a una dimensión que solo Él está. Esa es la gracia de Dios. Por eso usted nunca ponga la mirada en nosotros. Yo soy el burrito que estoy llevando al maestro. No aplauda. Entonces, cuando el burro crece mucho, piensa que es para él. No, no es para él, es para que está arriba de mí el aplauso. Porque nada tenemos, amado, como humanos. Lo que tenemos por gracia, por misericordia. Porque Dios, como es espíritu, por la eternidad, Él necesita un cuerpo para vivir. Por eso manifestó a Cristo y Cristo se manifestó la esencia de Él y Cristo en nosotros y nosotros en Cristo. Y nosotros somos los portadores de su voz, de sus ojos. Un día el Señor me habló y me dice, un día que yo terminé entrar en una dimensión espiritual, amado, no de grandeza, sino de conocerle más a Él. Entonces dijo, ¿quieres conocerme más? Sí, cuida lo que miras porque yo miro por tus ojos. Cuida los oídos porque yo oigo por tus oídos. Cuida tu boca porque yo hablo por tu boca. Pero sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de ahí mana la vida. Y el corazón es porque está lleno de toda la sabiduría del cielo. El cardio, el corazón, aunque es un músculo, increíblemente sí hay sentimientos. Se ha comprobado por la ciencia médica que aunque el corazón, el cardio, es un músculo, hay cosas dentro que son tan grandes como el amor quizás.
Hay cosas aquí que Dios ha puesto en ese órgano. Que Dios nos dé revelación, amados. Cuando Dios creó la luz, esa luz no es esta. No es esta luz, no es la que usted sale, es la luz del primer día. Es la luz que en el principio creó Dios la luz. Es la manifestación de Dios, es Cristo, apareciendo como la luz del mundo. Porque estaba todo en oscuridad. Está todo en tiniebla y un día dijo Dios, sea la luz, y todo se encendió, amado. Y en esa luz fue insertado la creación. Por eso dice Colosenses, todo fue creado por Él y para Él. Él es el resplandor y la esencia de todo. Fuimos creados en Cristo. Todo está creado en Cristo, por Él y para Él. Pues esta luz no es la luz del cuarto día, no es la luz del sol. Ya en el cuarto día ya Dios creó el sol, la luna, y ahí comenzó, en el cuarto día comenzó el crono. Y ya cuando Dios creó el hábitat para el humano, cuando estaba todo el hábitat, el oxígeno, los animales para comer, para vivir, todo, cuando ya creó todo, entonces Dios hace que el hombre lo forma y sopla sobre él su espíritu, y el hombre es un ser viviente, espiritual. Pero nosotros nacimos en el Kairos. Yo ayer lo expliqué brevemente, y ahora igual. En Génesis 1:27 dice que Dios creó, estoy en Reina Valera en estos momentos, y creó Dios al hombre a su imagen y a su imagen, y a imagen de Dios los creó. Varón y hembra lo creó. Y lo bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señorear en los peces del mar, en las aves del cielo, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y ese fue, ¿no es cierto?, la creación del hombre, como le dije ayer, eso se llama el supra de Dios. El supra de Dios es que Dios está creando algo para manifestarlo en el mañana. Se lo explico en lo natural. Cuando en un terreno quieren edificar un edificio, el proyectista, el que tiene la idea, dibuja lo que se va a construir. Una vez que está dibujado, está diseñado, está aprobado, ya están los técnicos, los ingenieros, los arquitectos, ya se proyecta, aquí se construirá esto, y usted cuando compra sabe lo que va a comprar. Ese es el supra, la proyección. El capítulo 1:27 es el supra de Dios. Ahí está cómo Dios iba a crear al hombre y lo que el hombre iba a hacer. Iba a gobernar, tenía dominio sobre las aves del cielo, sobre los peces del mar, sobre la tierra. Le dio el derecho a sojuzgar, gobernar. Eso es lo que quería Dios que el hombre fuera. Y en el capítulo 2:7, entonces Jehová formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y el hombre fue un ser viviente. Ahí apareció ya el hombre. El supra de Dios es lo que Dios iba a hacer un día. Y ahí apareció en escena el hombre. Entonces está el kairos de Dios y el crono donde nosotros fuimos creados. Pero cuando el hombre fue creado, siguió viviendo en el kairos hasta el día que decidió el hombre salirse del kairos, desobedeciendo la instrucción que Dios le había dado. Adán no tenía dimensión de tiempo. Aunque nació y fue creado en el crono, Adán sin pecado vivía en el kairos. Tenía relación con Dios en el kairos, se manifestó en el kairos, tenía una vida distinta a la después de Adán, capítulo 3. ¿Por qué cree usted que Satanás odia tanto a la creación, al ser humano? Porque él perdió la oportunidad que tuvo. Esa gloria que Dios le daba, porque ni los ángeles tienen gloria propia, solo la gloria es una sola, Dios.
él pensó que lo que él proyectaba lo hacía por sus medios. Y no era así. Por eso que Dios nos dé siempre ojos para ver, yo siempre digo, dame ojos para ver, oídos para oír, mente para entender. Porque él fue creado como un querubín, ¿no es cierto?, de alabanza. Fuiste creado en el Edén, fuiste creado en el Monte Santo. Usted sabe que Lucifer, Satanás, él no fue creado en el cielo, él fue creado acá en la tierra. En el Edén te creé. Por eso Dios tuvo que irse, creó los cielos y la tierra, pero la tierra un día estaba desordenada y vacía. Esa es otra historia que es otro tema, pero está en la Biblia la respuesta, porque todas nuestras respuestas están en la Biblia. Aquí no hay teoría, porque en nuestro reino las teorías no existen. Aquí hay realidades y evidencias que dan un veredicto correcto. Todas las teorías son refutables, menos la palabra de Dios, porque está basada en Dios y en la historia del que la escribió. Nadie puede refutar la Biblia y nadie la podrá refutar, porque la misma historia del ser humano comprueba que esto es real. Sigue siendo el bestseller, sigue siendo el libro que nadie lo ha superado. Millones se siguen imprimiendo y la Biblia sigue actual, porque la Biblia está escrita y es kairos de Dios. Por eso cuando usted lea la Biblia, no lea historia, el kairos de Dios. Hay historia, por supuesto, de Israel que nos permiten ver el por qué le sucedieron y las consecuencias de llegar a las condiciones, pero para nosotros no. Nosotros tenemos hoy garantías espirituales que nos permiten evitar errores. Si usted tiene una intimidad con Dios y logramos entrar en la vida del Kairos, usted va a vivir protegido no por su fuerza, sino por el Espíritu Santo, que nos va a guiar, nos va a consolar, nos va a advertir. Por eso el gran sabio Salomón dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios o de Dios. De Dios. Dios pone en nuestro corazón su temor. ¿Para qué? Para que cuando nosotros como humanos caídos vamos a hacer algo incorrecto, eso se activa y te dice, cuidado, esto no lo hagas. Tienes 5 segundos para decidir sí o no. Ayúdame, Señor. Pum, te da la fuerza y tú vences lo que no podrías vencer sin el temor de Dios en tu corazón. Porque eso es imposible. Porque todos los méritos son de Dios, que aquí no está el superhombre, el superpastor, el superapóstol, que tiene un poder sobrenatural, porque tiene una unción doble. Que equivocamos estamos pensando que la unción crece, que la unción se va de más en más. No, amado, tenemos una sola unción, Cristo en nosotros. Porque la unción, ¿saben lo que es la unción? Es una investidura que recibimos, que nos garantiza que somos gobernantes del mundo espiritual. La unción es eso. La unción es porque se hace un aceite para ungir, por eso se llama la unción, ungimiento. Cuando nació todo esto, Dios graficó todo esto a través de Aarón. Dice a Moisés, hazte un traje sacerdotal, le dio todo, vístelo, báñalo, vístelo y úngelo. Y ese hombre de ese día no tenía que buscar más nada, ya era declarado sacerdote. Listo. Por eso Jesús dice, por cuanto el Espíritu de mí está sobre mí, unción, yo tengo ahora el deber de libertar los cautivos y desatar las ligaduras. Y Dios tenía una unción, una delegación, una comisión, una investidura. Cuando a ti Dios te pone una investidura de ministro de altar, de pastor, de evangelista, de misionero, de apóstol, de maestro, de líder, de diácono, esa es una investidura que tú te permite a ti manejarte en las áreas que Dios quiere complementar el cuerpo de Cristo. Porque todos no pueden ser pastores, todos no pueden ser apóstoles, todos no pueden ser ministros. Hay categorías de delegaciones que nos permiten como cuerpo hacer que esto funcione. Un automóvil tiene muchas cosas importantes. La marca garantiza quizás una mejor construcción,
Pero esa marca no garantiza la efectividad de lo que está dentro, el motor, de las ruedas, y todo hacen una función para que eso funcione. Por eso somos el cuerpo de Cristo, que todos unidos, insertados como miembros, como cumpliendo funciones, funcionamos en el reino. Si Dios te dio una investidura y te dio esa capacidad para administrar una cámara, para administrar una batería, para administrar, no sé, la portería, que es lo más fabuloso ser portero de una iglesia, porque usted está ahí con una unción viendo cómo viene esa persona que viene, y usted cuando lo ve, Dios dice, viene con problemas emocionales, y usted va y le dice, amado, te abrazo, Dios te va a sanar hoy, y los empieza a meter en el arca de la salvación, y ve el que viene contento, te felicito, tú viste con Dios, vienes contento, pasa al gozo de tu Señor. Y usted, el portero, tiene que tener ojos espirituales. Porque si el portero cree que es portero para decirle, hola hermana, ¿cómo estáis? No ha entendido porque está en la puerta. Porque está en la puerta, no está para darle la mano. El portero tiene que ayunar, orar, Señor, se me active el don de la portería. Entonces, cuando el portero tiene el don de la portería, el don el que recibe la puerta, ese hombre está pendiente del que viene. Y Dios le muestra el estado que viene. Y cuando llega a él, ese hombre le da la mano y ese hombre le imparte lo que se va a ser impartido aquí adentro. Mi esposa, ella tiene el don de la portería. A ella, toda la vida usted la va a encontrar en la puerta. Ella discierne cómo viene la gente. Y cuando viene alguien, ella no habla. Ella simplemente la abraza con compasión. Sabe que la gente la espera que ella le abrace. Y en el tiempo, joven han dado testimonio. He llegado aquí. Un joven llegó a los 13 años a la iglesia. Dijo, y yo me quedé en esta iglesia solo por el abrazo de la pastora. Y mucha gente, el abrazo de la pastora. Y yo digo, uy, ella tiene un solo abrazo. Yo eso paso abrazado a mi esposa porque ese abrazo me ministra en mis días de debilidad, en mis días de flaqueza. Ella, cuando me abraza, me da fuerzas. Porque hay una unción, hay una investidura. De hecho, profeta le decía, tú vas a ser una mujer madre de mujeres y de hombres. En esos tiempos no entendíamos, claro, porque ella abraza con un espíritu maternal. Y lo que la sociedad afuera necesita, mujeres maternales, porque están falta de cariño y de afecto. A veces hablamos mucho y entendemos poco lo que es la vida del espíritu. Así que el portero desde hoy ya sabe la función de la portería, es un honor. Y los de acá arriba, ¿para qué le digo? Los de altar tienen la función de llevar a la iglesia donde ellos ya fueron primero. Ese es mi pensamiento. Por ejemplo, si el pastor Juan Carlos, cuando vaya con su esposa a Chile a veranear a mi casa, yo los voy a llevar a los mejores lugares de Chile, no dijo amén. Usted se la pierde. Pero no se haga expectativa, pero viene expectación. Yo nunca voy a llevar a alguien donde yo no he ido primero, porque vamos a caernos los dos en un barranco o en un restaurante que no nos va a gustar. Yo a los que llevo porque yo ya fui primero. Yo nunca me voy a arriesgar a llevar a alguien donde yo no voy primero. Por eso con mi esposa recorrimos muchos restaurantes, serio, para tener dónde vamos a llevar a nuestros amigos, a nuestros pastores cuando vengan, porque ya sabemos dónde estamos. Entonces yo les dije a los de altar, el día domingo ustedes van a llevar a la gente donde ustedes están o de donde ya vinieron. Entonces ustedes tienen que tener un tiempo antes. Tienen que subir al cielo porque, amados, la oración y nosotros no traemos al cielo a la tierra, nosotros subimos al cielo. Nosotros cuando oramos yo me elevo y me voy, yo despego, por eso soy extraterrestre. Y los de alabanza van ministrando y uno va entrando y va entrando. Y como ellos ya fueron y ahora están acá, ellos ahora toman la iglesia, empiezan a ministrar, lo empiezan a introducir y empezamos todo y llegamos al altar de Dios. Escuche bien, cuando la iglesia llega al altar de Dios, por la adoración de los ministros ungidos y mujeres de Dios,
¿Sabe lo que sucede? Cuando llegamos todos al cielo, después tenemos que venirnos de vuelta a la tierra. Pero como a Dios le gustó tanta la adoración, el Señor dijo, no se van a ir, solo me voy con ustedes. Y cuando viene el Padre, con los ministros de adoración y con toda la iglesia aquí, ¿sabe lo que hace el Padre? A los que son cojos, ciegos, enfermos, los sana, los resucita y los mejora, y la iglesia entra en una unción de sanidades. Eso es lo que sucede con un poder de la alabanza. Los grandes milagros que van a comenzar a suceder en este tiempo de gracia, de doble unción, va a ser porque todo va a cambiar en la iglesia. Tenemos que cambiar la mentalidad de ser humano, del crono al kairos. Tenemos que empezar a entrar en el kairos, amado. Llega el día, va a llegar el día, llega la hora que ya no va a haber reloj para terminar. Va a ser un continuo, así como ustedes en un continuo de adoración, va a llegar el día y ese día se aproxima muy rápidamente porque la iglesia va a entrar en una doble unción donde ya las tinieblas, amado, aunque ya están en la tierra, no prevalecerán contra la iglesia, no prevalecerán con los ministros. Ahora nosotros decir, ahora cuando esté esa unción, iglesia, levántate y resplandece porque llegó tu luz. En el mundo hay tinieblas. En el mundo hay caos, pero el mundo vendrá en resplandor de tu luz, porque ya fuiste al cielo, trajiste a Dios a la tierra. Y van a empezar los grandes milagros en la unción del altar, porque si ese milagro, él no tiene pierna, y luego sale la pierna y le tiro el paletó y le tiro todo y se sale la pierna, va a terminar la iglesia adorando al que lo hizo. Sí o sí. Y este hombre, como lo van a adorar, se va a engrandecer y Dios lo va a echar del trono. Los grandes milagros vienen en una unción corporativa, en la unción de la iglesia. Pues, amado, tenemos que venir a la iglesia en el kairos, no en el crono. Usted no puede venir a la iglesia pensando, ¿y a qué hora van a terminar? Me da hambre y yo me voy. A las 3, a las 2 juega el Barça, me tengo que ir a ver cómo pierde. Yo aquí no sé quién es de Barça o River, perdónenme. ¿Ha hablado bien? Ya. Me congratulé con los del Barcelona. Entonces, amado, unción es una investidura que Dios te da. No necesitas ayunar más y orar más para tener esa investidura, ya la tienes. Lo que pasa ahora es que hay que cuidarla. De no perderla, de no mancharla. Él vino a buscar a hombres y a una iglesia sin manchas y sin arruga. Mancha es el descuido de no mancharse. Cada vez que yo voy a comer, mi esposa me retó tanto antes de salir porque todas las camisas tengo manchadas con aceite. Me dijo, papá, te compraste esta camisa, cámbiala, le pone otra, tú manchas. No, sí, no mancho, todas manchas. Hoy día fuimos a cenar toda una servilleta grande para no mancharme. Entonces, ahora para no mancharme, tengo que cuidarme, no descuidarme. Arruga simbolismo de envejecimiento. La iglesia no se puede envejecer. Tiene que renovarse. Tenemos que entrar en la renovación de todas las cosas. Porque todo se renueva. Todos nos renovamos en Cristo Jesús. Por eso le digo, yo me siento joven. Que me vea viejo es otra cosa. Pero yo me siento joven. Si usted supiera la edad que tengo, no creería que soy humano. Yo soy extraterrestre. Que Dios nos dé revelación, amados. Que Dios nos dé revelación. El kairos, amado, nos permite recibir las bendiciones del Señor. El kairos nos saca de las expectativas humanas. El kairos nos introduce en la expectación. La expectación es que yo sé que cada domingo Dios tiene algo nuevo. Pero eso va a depender cómo yo lo percibo, cómo yo lo anhelo. ¿Cómo yo vengo a la iglesia? ¿Vengo por invitación? ¿Vengo porque soy miembro de la iglesia? Porque si no vengo el pastor me llama y me va a retar. ¿Cómo vienes tú cada domingo? En expectativa de que tu adoración va a traer gloria a tu vida, porque la gloria es personal. Cada uno pone la medida donde uno quiere llegar. Cada uno dice que el que busca va a encontrar. Al que llama se le va a abrir. Amados, ustedes tienen una bendición aquí.
Yo, primera vez que vengo a España, sé de España por lo que uno lee, conoce, y yo tengo entendido que España no es fácil. No es fácil el evangelio en España, un país difícil, con cultura, con tradiciones. Pero si usted está aquí, es porque Dios te predestinó para que tú fueras una lumbrera para España. ¿Por qué tienen tanta iglesia? Porque es el tiempo de levantar iglesia, los faros del Señor, por lo que viene. Usted sabe que desde el 2023 al 2030, estos 7 años están profetizados por Dios. Aún la ONU sacó la agenda de estos últimos 7 años. ¿Ha leído usted la agenda de la ONU? Léala, busquen en Google. La agenda en el 2023 la estableció lo que va a suceder en el mundo según ellos en estos 7 años. Pero también Dios tiene una agenda para nosotros. Van a ser los tiempos de José, van a ir paralelamente los 7 años nuestros y los 7 años del mundo. Y estos 7 años, aunque ellos dicen que lo van a gobernar, estos son los años del gobierno de la iglesia. Son el tiempo nuestro, amado. Son el tiempo tuyo, el tiempo mío, el tiempo de Dios para la iglesia. Ese día, miércoles, que se hizo esta agenda en Estados Unidos, yo no sabía que yo estaba en la vereda de donde estaban haciendo esa agenda. Estaba afuera. Yo no había llevado ese día con mi esposa a hacer un acto profético del silencio. Y ese día hicimos un trabajo espiritual en Estados Unidos fuerte. Y Dios nos llevó, después que nos bajamos del barco que veníamos, de un lugar que Dios nos llevó, y estábamos afuera, pero yo no sabía que adentro estaban haciendo esas leyes. Yo había hablado en el amanecer algo de los 7 años. Dios me había dado una revelación de la iglesia, que iba a empezar una manifestación grande de Dios en la iglesia. Muchas cosas había hablado Dios conmigo, que yo cuando voy al amanecer, nunca el pastor me ha invitado, voy porque Dios me envía con un mensaje. Y aquí hoy yo no vengo por invitación. Dios me dijo que Él me iba a invitar y me dijo que cuando te inviten no le digas que no, porque yo te digo que sí, tú tienes que ir. Y estoy acá por los kairos de Dios. No por el crono, no por una agenda. No tenía una agenda, el tal día tengo que viajar a España. Amado, hace 3 semanas atrás no pensé que iba a estar acá, nunca. Y mi esposa toda la vida ha soñado con venir a España. Le gusta España, no sé por qué le gusta. No sé si es por los jamones, por las paellas, no sé, pero toda la vida, yo quiero ir a España, me gusta España, y los toros y los toreros. Parece que me gustan más los toreros. Porque son pintosos. Por eso yo me pongo a veces bien para ser como torero. Y cuando el pastor me llama, ya pastor, los dos, no, usted solo, sin su esposa. Y yo, tuve que consolarla con el consuelo mío. Y no pensaba estar acá. Y tampoco todavía no hablo de lo que Dios me dijo para Murcia, parece que va a ser para el jueves lo que nos dé aquí. Porque mientras adoramos, Dios me dice, habla de esto primero. Porque ustedes, como le digo, si usted cree que usted es humano, el diablo te neutralizó tu potencial. Nosotros no somos humanos, porque nuestra ciudadanía viene del cielo. Entiéndanos en el buen sentido de la palabra. No crea que estoy así chiflado hablando locura. Somos extraterrestres porque somos objetos no identificados en la Tierra. Nuestro evangelio es locura para los intelectuales. Hablamos cosas que nadie hace. Viene un intelectual, nos ve hablar nuevas lenguas, nos ve saltar y se nos muere un ser querido. A mí el Señor nos pidió una semilla. Hace 20 años atrás se murió un hijo nuestro de 29 años. Y en la casa nos despertó. Y bueno, Dios solo llevó eso otro. Pero el día domingo, el día del funeral, amados, yo me preocupé porque fue una fiesta. Tú no fuiste ese día, Joselito. Con bandera danzando al Señor. Y dije, esta gente va a creer que no amamos a nuestro hijo. Porque era fuera de la lógica. Porque no es lógica que se nos muera un hijo y estemos dándole la gloria a Dios con bandera, entendiendo que es fuerte el dolor. Hasta el día de hoy lo lloramos, nos sentimos. Pero Dios nos fortalece.
Por eso hay frutos, el fruto del gozo. El gozo es nuestra fortaleza en el día de la debilidad. Y Dios ese día activó el gozo porque en medio del dolor del hijo allí, que mi esposa de pronto, cuando reaccionaba, cuando se salía del Cairo, llegaba al Crono, ¡wow, Dios, me lo diste, tú me lo quitaste, tu nombre sea glorificado, este dolor me doble las entrañas, pero entro al Crono y te alabo, al Cairo y te alabo y te gozo, porque un día le veré. ¡Wow! Esas son las dimensiones que nos permiten tener una conciencia más grande del cielo que de la tierra. Porque si nosotros nos salimos del Cairo, vivimos en preocupación. ¿Qué voy a comer mañana? ¿Qué va a hacer de mi hijo mañana? ¿Cómo está el mundo? ¡Ay, ese presidente nos va a llevar a la ruina! Y usted entra en el crono, entra a vivir como humano y usted termina tomando pastillas para dormir. Empieza a tomar somnífero, busca, para que no sea tan pecado, un psicólogo cristiano, y si es posible, un psiquiatra que sea cristiano. Y vivimos en el mundo lleno de preocupaciones. Y Jesús nos habló del afán y la ansiedad. Y nos habló que no tuviéramos miedo del mañana. ¡Qué afán! Entonces el Señor nos vino a la tierra, amados. ¿Para qué? Para introducirnos en el Kairos. Dios vino para sacarnos y llevarnos al Cairo. Y Dios quiere traerte al Cairo. Nosotros nos vamos al Crono. Aprendamos a vivir en el Kairos de Dios. Y vas a descansar. Y vas a tener paz. Vas a tener gozo. Vas a disfrutar del Evangelio. Vas a disfrutar de tu esposa, de tus hijos. Y vas a ver lo que no se ve, lo vas a ver igual. Porque nosotros somos los que manejamos en fe. Vivimos en fe. Y el justo por su fe vivirá. ¿Tú crees que Dios te va a abandonarte? ¿Tú crees que Dios no te va a dar la provisión para que no pagues tus propias calillas? Porque si estamos calillados no es culpa de Dios, es culpa de nosotros. Pero deudas. Perdón. Mi hijo me va a retar cuando llegue a decirle, porque cuando me iban a decir, papá, no te olvides que no hablan como nosotros, tus modismos, tus cosas, concéntrate. Y cuando él me está viendo, suda. ¿Por qué dijiste eso? Ellos no lo van a entender. Se me olvidó que me siento como en casa. Perdóneme cualquier palabra. Una deuda. Gracias. ¿Qué es lo que falló? Es un dictamen. Nosotros usamos el diccionario de la Real Academia Española en Chile. Pero tenemos tantos modismos, tantas palabras nuestras que en ningún lado la entienden. Mi hijo suda cuando estoy en Estados Unidos. Papá, dijiste, entonces yo ya vengo ahora. Venía tan concentrado, pero como entré en el Cairo se me olvidó toda mi concentración. ¿Dónde estaba? Entonces nosotros, amados, tenemos que centralizarnos de nuestra posición en Cristo. Ayer hablé a los varones de la identidad. Si tenemos una ciudadanía que no es de la tierra, razonemos que tenemos una identidad nueva, un nacimiento nuevo, un nombre nuevo. ¿Cuántos nacieron de nuevo? Bueno, el que no levanta la mano tiene que bautizarse para que nazca de nuevo. Entonces, va a tener a dos bautismos aquí, pastor, porque esto que no han nacido de nuevo. A ver, levante la mano los que han nacido de nuevo. Todos, o casi todos, no alcanzo a ver allá. Bien, entonces yo les puedo hablar a ustedes de estas dimensiones, porque si usted nació de nuevo puede entender lo que estoy hablando. Porque cuando Nicodemo llegó donde Jesús, él venía en la dimensión de lo terrenal. Era el principal del Sanedrín. ¿Usted sabe lo que significa eso? Era el hombre más alto en conocimiento, respetado. Tenía un alto nivel de conocimiento de todas las cosas. Pero en su dimensión, él ve pronto que hay un hombre flaco, feo, barbudo,
despreciado por los judíos. Más encima, la mamá lo engañó con otro que parece que vino del cielo, un extraterrestre, y la sombra la cubrió. ¿Y quién va a querer ese cuento que la sombra, que el espíritu? Pero había que creerlo porque es así. La despreciaron. Y Nicodemo, amado, veía que había algo especial en él. Había una investidura que pocos la tenían, y exclusivamente yo creo que nadie, solo ese. Y quizá el que vino antes, Juan el Bautista, distinto en toda forma, de vestir, de hablar, de ser. Pero en su sabiduría, y quizás Dios le dio una neurona que le quedaba buena por ahí, dijo, si yo hablo con él, a lo mejor mi sabiduría se va a enriquecer, y con mi sabiduría más la de él, voy a ser el super Nicodemo. Y He-Man y Batman van a quedar ahí, y yo voy a ser allá. Y para no ser descubierto, dice que fue. Y yo creo que en la noche, cuando ya nadie lo vio, llegó donde Jesús. Maestro, porque le dijo, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer lo que tú haces. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuál es la escuela? ¿A qué instituto tengo que ir? Recomiéndame al más grande que te enseñó a ti. ¿Quieres ser como yo, Nicodemo? Sí, Señor. Entonces, tienes que nacer de nuevo, viejo. Tienes que nacer de nuevo. Y el gran sabio se eleva y le dice, tengo que volver al vientre de mi madre. Y tengo que entrar en la máquina del tiempo, voy a tener que inventar una máquina del tiempo y volver al vientre de mi madre. Y empezó a cómo hacía una máquina del tiempo. Alguna cosa tuvo que pensar. Nicodemo, no estás entendiendo nada. Mira, te lo voy a repetir. Si quieres ver el reino de lejos, tienes que nacer de nuevo. Ahora, si quieres entrar, tienes que nacer ahora del agua y del espíritu. Y ahí ya lo jaque mate. Eso fue jaque mate. Por eso me gusta el ajedrez, porque me gusta escuchar la palabra jaque mate, porque entiendo el concepto. No sé jugar, no sé lo que hacen, pero cuando dicen jaque mate, ¡wow! Ganó ese. La estrategia que pensó lo llevó a decir jaque mate. En serio, ha querido aprender. No hay caso. La dama, ¿ustedes saben cuál es la dama? Hasta ahí llego. Hasta ahí está mi intelecto para que usted vea el burro, cómo es usado. Entonces, tenemos que nacer de nuevo, amado, para ver el reino, para verlo. Es el nacimiento. Cuando nacemos de nuevo, cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, cuando aceptamos a Cristo como Redentor, cuando creemos en Cristo como mi Dios, entonces, como creemos, Él nos envía el Espíritu Santo y nos convence de pecado, de juicio y de justicia y nos abre los ojos. ¿Para qué? Para nacer del agua y del Espíritu. Entonces, para nacer del agua, ¿qué tengo que hacer? Muchos, como yo antes, pensaban que nacer del agua era llevar a los nuevos convertidos, meterlo a la piscina y sacarlo. Yo fui uno de esos, metieron un diablo seco y sacaron un diablo mojado. Porque seguí siendo igual. Porque usted sigue la lectura como un pergamino y de Nicodemo usted sigue leyendo y Dios de pronto para enseñarnos el concepto de nacer del agua, usted se encuentra con la historia de la mujer samaritana y le dice, si tú bebes de mí, nunca más tendrás sed de tener otra enseñanza, de tener otro concepto, de tener otro pensamiento. Cuando empezamos a nacer de nuevo es cuando bebemos de Cristo, agua de vertiente, agua pura, agua que sacia mi sed y ya no tengo ganas de aprender filosofía ni de tener cosas extrañas. Empiezo a beber de Cristo y empiezo a nacer de nuevo. Usted ha visto una plantita cuando se está secando, usted le echa agüita y vive y nace. Así también nosotros.
Si empezamos a beber de Cristo, este hombre viejo se va muriendo y el nuevo va floreciendo. Aprendamos a beber de Cristo, de Cristo, de Cristo, de Cristo, y usted va a vivir en Cristo. Y cuando bebemos y Cristo se forma en nosotros, entramos en la vida del Espíritu. Y la vida del Espíritu no es manifestación, no son saltos ni nada. La vida del Espíritu es una vida humilde, sencilla, donde prevalece su voluntad y no la mía. Donde usted y yo decimos, Señor, tengo planes, tengo proyectos, pero la última palabra la tienes tú. Y cada día, como yo tengo en mi oficina ahí, no hagas nada sin preguntarle a Dios, Señor, ¿esto es tuyo? Y yo te digo, sí, vamos adelante. Con Cristo, para lo imposible, todo es posible. Porque vivimos en una dimensión distinta. Amén. De un aplauso al Señor. Tenemos que empezar a vivir en el Kairos, amados. Porque cuando vivamos en el Kairos, usted va a ser libre de las presiones del mundo. Porque aunque no está el faraón, sí está el faraón, que ese es el tema opresor. ¿Y el faraón oprime a quién? ¿A los egipcios? A su pueblo, a nosotros, a los cristianos. El faraón es puesto por la iglesia. Dios pone rey y saca reino. Si pone a un Nabucodonosor, es para corregir a su pueblo. Porque Nabucodonosor, mi siervo, dice la Escritura, fue para corregir a Israel, ya que no quiso obedecer a Dios, a su padre. Bueno, que el otro te corrija, porque en Igor era corregir a Israel en Babilonia. Estaba profetizado, 70 años van a ir allá, ahí van a morir, otros van a nacer, algunos van a sobrevivir, pero de ahí saldrán distintos, porque saldrán de vuelta a una mejor relación conmigo. Entonces Dios pone a Nabucodonosores, pero también de pronto pone a Ciros, que abren las puertas para la iglesia. Ellos piensan que bendicen a la iglesia y no, nadie bendice a la iglesia, solo Dios. Los políticos pueden usar la iglesia, pero no bendecirla. Pero Dios los usa para dar recursos, para abrir brechas para la iglesia. El control del mundo está en las manos de Dios, amado. Por eso maldito es el hombre que piensa que alguien puede hacer algo. Lo único que pueden hacer algo aquí en la tierra somos nosotros. Lo único que pueden cambiar el destino de la tierra somos nosotros. Porque Dios se hizo hombre por nosotros y para empoderarse todos nosotros. Nosotros tenemos una responsabilidad en la tierra. Hay gente esperando la manifestación de la iglesia. Por eso tenemos que entrar en la dimensión del Kairos, amados. Aunque estamos en el crono, vivamos en el Kairos. En el Kairos tú tienes que confiar 100% en Dios, que Él te va a dar la vida, que Él te va a sanar, que Él te va a restaurar, que Él te va a levantar, que tus hijos no serán para el mundo, que aunque tú los veas como los veas, Dios los tiene escogidos, los tiene predestinados, les dio permiso para que conozcan un poco afuera, pero después van a tener un balance que allá nada les sirvió, aquí todo es nuevo. Nunca te des por vencido si vives en el Kairos de Dios. En el Kairos de Dios no hay derrota. En el Kairos de Dios no hay fracaso. En el Kairos de Dios hay triunfo, 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 porque el Kairos de Dios es nuestro y es de Dios nuestro Padre. Esas son las dimensiones en las cuales tenemos que vivir. El 2019, después de llegar del retiro de Colombia, lleno del Espíritu por la administración de nuestro pastor Rodamé, contento de ver a mis amigos. Llegué a Chile y como soy responsable de representar bien al Señor, yo tengo una disciplina de alimentación, yo no hago régimen como sano porque quiero tener integridad espiritual, tengo que tener autoridad y me cuido y cada ciertos meses yo me hago preventivo. Usted sabe qué es lo que es un examen preventivo para ver cómo está mi cuerpo y regulándome. Llego de allá contento, me hago un examen preventivo, me hacen una biopsia y tengo un cáncer 5, una metástasis completa. Y de agresividad
para regalarme una sonrisa al Señor, del 1 al 10, 9. Un cáncer terminal. ¿Lloré? Sí lloré. ¿Tuve miedo? Sí tuve miedo. Porque esa noticia la recibí en el crono. La recibí en el crono. Lloré, Señor, yo quiero ver mis nietos, yo no me quiero morir, si mi esposa yo me muero, se me va a morir conmigo porque no puede estar sin mí, yo soy el que te doy la vida después de ti. Después cuando llegue a casa me arreta. Y viví esa experiencia. Yo no estoy hablando cosas que yo, amado, he leído, estoy hablando lo que escuché que Dios me dijo que les dijera. Y no leí esta historia, es mi historia. Y Dios me dice, vas a pasar por este proceso. Porque quiero que sepas qué significa tener un cáncer, qué significa tener 33 radioterapias, sentirme muriéndome, 3 quimioterapias, porque me operaron del cáncer ya urgentemente, porque el doctor, cuando fui con Daniel, me dice, doctor, ¿cuándo tiene que operarse? Ayer, me dice, esto es determinante. Me operaron, una operación grande, pero a los 3 días estaba de alta. Que nadie se entendía que a los 3 días estaba de alta, porque entré en el Kairos, y en el Kairos no hay tiempos. El doctor cuando me fue a ver al 3er día, oye, este cabro, porque me alegré, me dijo, cabro chico, es joven, joven. Está bien, ya denle de alta, menos mal, porque cada día en la clínica te cuesta oro. A la casa, a recuperación. A los 15 días, sano, después de la operación. Son para el Señor. Ahora, dentro de toda esta historia hay procesos, hay remas de Dios que recibí, que fueron los que me fortalecieron en la debilidad. Los remas de Dios que encontré en la palabra hacían que mi naturaleza del crono, el rema lo leía en el Cairo, me venían las fuerzas, por la sangre, por las llagas y todo lo que te da el rema de Dios, agarraba fuerza. Me sentí bien, y tan bien, amados, que a 35 días o 20 días de la operación, que era de aquí a acá, perdí el sentido de mi responsabilidad, porque hasta el día de hoy me retan mis hijos. Me sentí bien y dije a mi esposa, vamos a ir a dar una vuelta en el auto, sin decirle nada. Yo tengo una camioneta San John que los asientos se echan hacia adelante. Fui solo a una ciudad. Rápidamente pedí que me hicieran un colchón, compré una cúpula, la puse arriba, le puse un sartén, una cocinita, una cocina, y llené con mercadería, pero primero mi caña a pescar, mi anzuelo para ir a pescar un salmón. Y le dije a mi esposa al otro día, vamos, ¿para dónde? Vamos a dar una vuelta. Papá, ¿para dónde vas? Voy a dar una vuelta. Cuidado, no hagas fuerza, estás recién operado, sí, tranquilo, voy a dar una vuelta. Esa vuelta, amado, ese día, 1000 kilómetros a un monte que me gusta en el sur, voy ahí porque hay salmones, y 15 días con mi esposa paseamos, estuvimos en el bosque, vivimos una vida de jóvenes. Y Dios fue bueno, porque el primer día que llegamos al sur, estaba todo lleno porque era verano, los alojamientos, todo, entonces, por eso hice el colchón, inteligente, por si acaso. Entonces no había donde alojar y busqué por ahí a la orilla de un lago un lugar y de pronto había una abertura y veo así, está el lago, un árbol, hay arena. ¡Wow! Le dije, esposa, quedémonos acá. Bueno, entonces como Dios me había dado la sabiduría de la predestinación, siempre me he comprado 4x4. Por si acaso tengo que entrar a la arena, subir a alguna montañita por ahí, porque yo y mi esposa somos locos aventureros. Toda la vida, desde jóvenes, hemos sido locos aventureros, hacemos cada locura, por eso nos retan los niños. Ahora nos retan más porque estamos los dos de edad, pero nos sentimos jóvenes y hacemos locura como esa. Así que le puse 4x4, ahí a la orillita del árbol. Saqué mi cocinita, estaba recién operado, pero para mí la operación estaba en el crono, así que no había problema.
Y prendí, tomamos tecito, listo, se empezó a oscurecer. Nos acostamos en nuestro camaquín, vimos las estrellas, porque la camioneta tiene... ustedes no sean mal pensados. Abrí las cortinas y vi las estrellas. Bien, le perdono al Señor porque pensaron mal. Y el otro día despierto así a la amanecida. Y está amaneciendo así. Oh, qué rico. Voy a ir a adorar al Señor. Señor, te quiero adorarte. Necesito un holocausto para ti. Aquí no hay cordero, pero si me dieras un salmón, lo pondría igual ahí en el fueguito. Saqué mi caña, un señuelo. Dame sabiduría para esto. Miré para allá y de pronto veo que hay una entrada de agua. Y a donde entra el agua los salmones comen. Me fui para allá. Ya, pues Señor, quiero adorarte pronto. A la tercera, ¡pum! Ayer le mostré la foto. Hace un salmón de 4 kilos. 2 días adorando al Señor en la hoguera. Cuando llego de vuelta, irresponsable nuestros hijos. ¿Cómo se les ocurre irse los 2 para la montaña? Pero lo tomaba y lo comió, nadie me lo quitó. Cuando vivimos en el Kairos, amados, entramos en una dimensión total, vida abundante. Jesús dijo que nos vino a dar vida abundante, y la abundancia de Cristo es un disfrute de todo. Disfrutamos la familia, disfrutamos los hijos, disfrutamos lo que Dios creó, disfrutamos la iglesia, su presencia, y vivimos en plenitud de vida. Pero si nos vamos al crono, el mundo es cruel, el mundo es hostigador. Por eso aprendamos a vivir en su presencia, porque ahí hay plenitud de vida, amados. Delicias a su diestra. Y me llama un pastor amigo y me dice, Daniel, como a los 2 años después, me dice, ¿sabes qué? Dios me mandó a hacer para ti un manto, una bandera. Sí, le me dijo, porque vas a flamear el triunfo de Cristo en tus manos. Y vas a declarar la victoria de Cristo. Entonces cuando él me decía, yo me iba con la bandera, ¡wow! ¡Qué unción voy a recibir! ¡Que voy a recibir esta unción! Dios mío, me vas a regalar un manto para exhibir el manto. Y yo el manto y el manto. A los 4 días tuve que ir al doctor, me dice, Daniel, lo siento, pero el cáncer lo tienes de nuevo, fuerte. ¡Wow! ¿Qué tengo que hacer? Rápidamente, escáner, me identificaban las células cancerígenas, 33 radioterapias, quimioterapia y de vuelta para allá. Pero dentro de mí había algo. Y empecé, Señor, ¿y el manto para qué? ¿Para que celebre el triunfo? ¿Este va a ser un triunfo? ¡Wow! Este va a ser una pelea, pero va a ser una pelea ahora en el Kairos de Dios. Fueron 33 días, amados, recibiendo radioterapia. El primer día, cuando uno va a entrar a la máquina, te preparan, porque es muy invasiva, aunque gracias a Dios me hicieron una radioterapia ultrasonido láser, que ya no era tan dañina como la radiación, que mata los órganos del cuerpo y la gente, es muy invasiva. Y me dijeron, usted va a entrar aquí, va a estar 15 minutos más o menos, 10 minutos 15, no se preocupe porque le va a venir esto, vómitos, mareos, taquicardia, se puede desmayar, y lo acompañó alguien, y uno entra aterrorizado a esa máquina, esperando lo que le va a venir. Entonces tenía 2 opciones: escucho al mentiroso del diablo, que me está asustando, o le creo a Dios, que todo lo puedo en Cristo, que me da la fuerza para sostenerme. Así que tenía que superar un poco los temores ya aquí. Me pusieron en la máquina, salí. ¿Cómo se siente? Bien, bien, gracias. De hecho, me fui manejando a mi casa, me acompañó mi esposa. Al otro día eran 33 todos los días. Al segundo día, entro en la máquina, salgo de la máquina, llego a casa y me viene todo lo que me dijeron. A tal punto que ese día, a las 7 de la tarde, con todo mi corazón le dije, Señor, por favor, llévame. Ahora ya, porque si esto es así, no lo podré soportar.
Señor, no podré soportarlo. Todo lo que me dijeron me vino. Y estaba ahí pidiendo lo que me llevara, que no iba a soportar, porque me salí del Cairo y entré al Crono. Y ahí estuve ese día. Señor, llévame, Señor, no puedo. Ay, enfermo. Como a las 10 de la noche de ese día me llama un pastor, me dice, Pastor Daniel, estamos orando por usted, estamos clamando a la iglesia de otro país, de la India. Empezaron a llamar, esa noche estuvieron todos de acuerdo para llamarme. Cuando no quería escuchar a nadie, estaba con todos los síntomas, no quería que nadie me hablara. Papi, el pastor. Y empecé a escuchar, y empecé de a poquito a entrar en el Cairo de Dios. Y empecé a dimensionar que las experiencias en Dios, si Dios las permite, son para conocerle más a Él. Dije, Señor, perdóname por haberte pedido esto. Y me dormí. Al otro día volví al hospital, salí un poquito mejor, y el jueves no me pasó nada, y el viernes nada, el sábado nada, y el domingo en la madrugada Dios viene y me dice, ¿sabes, Daniel? Permití que te pasara eso el martes para que supiera de qué te estoy librando. Y desde ese día hasta que terminé, ni un síntoma, nada. Yo sé lo que es el imposible de Dios. Y para terminar con sello de oro, el último día de la radioterapia iba con sentimiento encontrado porque hay miles de gente con cáncer, ya no hicimos amigos, yo los ministraba, porque me preguntaban después como al sexto día, ¿y cómo se sintió? Bien. Y toda la gente muriéndose, y yo, bien, y el doctor me decía, Daniel, ¿cómo estás? Bien. Eres el único que está bien, golpea madera para que no te pase nada. Estoy bien, doctor. ¿Pero cómo? Dios está conmigo, doctor. Bueno. Entonces uno se empieza a ser amigo del doctor, de la enfermera y todo eso. El último día iba con pena, no quería seguir siendo. A pesar de todo, que ay, lo voy a extrañar a ustedes, uno se afecta porque... Y ese día entro en la máquina, estoy ahí y de pronto una brisa entre mí, dije, mire para allá, esto debe ser una broma. 33 días aquí, nunca me echaron un viento en ningún lado, casi me cociné y ahora que me voy me están dando la despedida con viento. Eso pensé yo, miré, ¿y dónde está el ventilador? Después, una brisa. Se pasaron, busqué el aire acondicionado, me paré así. A ellos lo están mirando de las cámaras y que uno no puede moverse. Yo me puse a mirar dónde estaba el famoso viento. Al tercero fue distinto, así fue muy apacible. Cuando el viento pasó por aquí, empecé a llorar. Sí, dije, sí, Señor, eres tú. Fue maravilloso, hermanos. La despedida o el comienzo a la vida. Yo creo que el comienzo a la vida. Mi esposa es paparazzi, le saca fotos a todo el mundo y me estaba esperando con la grabadora para entrevistarme qué había sentido. Ella graba todo, tenemos grabaciones de niños y estaba con la cámara esperando entrevistarme para qué había sido mi experiencia en los 33 días. Y yo venía llorando, no podía hablar, pero dime algo, yo lloraba. Estuve un día llorando porque, amado, cuando entran en el Kairos de Dios, es plenitud de vida a pesar de las cosas que nos puedan pasar. El martes 13 de junio del 2023, el doctor me declaró sano total de toda célula cancerígena para la gloria de Dios. Y el pastor que me regaló el manto, cuando me dijo, ora al Señor, no sé si tú tienes que venir a buscar acá a Nueva York o yo llevártelo. Las dos cosas me gustan, le dije. Que tú vengas, pero también yo ir. Bueno, Dios me llevó, y ustedes quizás vieron en el 2023 un manto verde que me lo pasaron, yo hice así en el templo, que perdí la conciencia, que ese voto todo el coro para atrás con mi manto. Me traje la victoria de Cristo,
Y sé que lo que es celebrar victoria de Cristo, porque aunque el diablo te quiera matar, si tienes propósito eres inmortal. Nadie te podrá quitar la vida. Una enfermedad no te puede quitar la vida. Si tienes alguna enfermedad, estás viviendo un cáncer, amado, si tienes propósito, no te preocupes, porque esa enfermedad no es de muerte, es para que conozcas el poder de Dios, es para que conozcas que Dios todo lo puede hacer. Si me sanó a mí de un cáncer, amado, de muerte, te puede sanar a ti y a cualquier persona, porque Dios es más grande que nuestras enfermedades, es más grande que nuestras mentes, es más grande que todo. Ese es el Dios que servimos. ¿A qué hora, pastor, estamos? ¿Estamos? ¿Cuánto más? Más que el crono, porque yo estoy en el Cairo. Él me dijo cuando le dé hambre. Ayer no me dio hambre en todo el día. 10 minutos. Se bajó al crono ya. 60 por 10 son 60. Bien, amados. Entrar en el Kairos es tan sencillo. ¿Quieren que lea la fórmula? El jueves se las digo. Para que venga, pues, pastor, aprovechemos todo esto. En realidad, el jueves se las voy a dar. Y a los que están viendo, el jueves, los que están viendo van a venir todos. Así que dejémoslas para el jueves, así mejor. Y con todos los que van a venir, vamos a comprar al tiro el templo y lo vamos a edificar. Porque el templo ya está. En el Cairo ya está. Viene. Se va a juntar con el crono. Eso está ahí. ¿Usted cree, amado, que el pastor, no sé, quiere un templo para tener más iglesias? No, amado, estamos en el tiempo de la construcción de los templos, porque Dios va a levantar arca en todo lugar, porque va a ser tanta la gente que va a venir al resplandor de la luz de la iglesia que van a ser chicos. Es por eso que está poniendo aquí y allá en todos lados. La construcción de templos no es vanagloria, no es nada. Es porque Dios está haciendo esta obra en la tierra a través de su pueblo. Arcas de salvación. Son arcas de salvación. Pero faltan los faros. ¿Usted sabe lo que es un faro? Cuando usted viene navegando del mar a la costa, hay unos faros que le dicen, aquí hay un acantilado, cuidado. O aquí estás llegando a puerto y le anuncia tierra, puerto seguro. Nosotros somos faros de salvación que tenemos que estar dando luz para que la gente que está perdida vea que aquí hay una luz puesta en un lugar de salvación. Por eso dice, levántate, resplandece, porque ha venido la luz sobre tu vida. Amado, las cosas de Dios son sencillas. Entrar en el Kairos, amado, no tiene fórmula, solo tienes que desearlo y determinarte, estar buscando a Dios en la intimidad, en su presencia y decirle, Señor, yo quiero vivir en el Kairos contigo. Y cuando tú entras en esa intimidad, Dios te empieza a dar proyectos, te empieza a dar planes, te empieza a prosperar, te empieza a guiar, te empieza a empoderar el corazón de Él y empiezas a vivir una dimensión espiritual donde sin la santidad nadie verá a Dios, pero santidad no es mística, no es arrancarse del mundo. Santidad es tener una conciencia que Dios mira, que el Espíritu Santo mira por mis ojos, oye por mis oídos, habla por la boca. Empezamos a vivir en pureza delante de Dios, cuidando nuestro templo. Y cuando tú cuidas el templo, podemos cantar la canción que cantábamos allá. Este es tu templo. Amén. Cantémosla entonces para que se nos llene el templo de la gloria del Señor. Nos vemos el jueves, si así Dios lo quiere. Den un aplauso al Señor. El jueves le digo la fórmula. ¿Os dais cuenta cómo el Espíritu tomó la boca del siervo y tenía su mensaje preparado? Y ha sido una fuente. Dios nos ama.
Él es bueno, Dios es bueno. Y ya para siempre el pastor nos ha ganado el corazón, ¿a que sí? Esta es tu casa, Pastor Daniel, Siervo José, esta es vuestra casa. Yo también lo invito a mi casa, pero ahí anda uno nomás, por favor. Vamos a estar muy concentrados en este momento de orar. Voy a pedir al pastor que ore, pero me ha maravillado la palabra, ¿no? De entender el Kairos como una dimensión de vida. Yo había entendido el Kairos como los tiempos de Dios, pero hoy nos ha ampliado el concepto el Señor, como el Kairos es la vida en el Espíritu, es vivir el cielo en la tierra, es vivir por la fe en la realidad de Dios. Entonces, claro, hay un cronos, evidentemente nos enfermamos, luchamos, nos cansamos, tenemos que dormir, etc. Pero Jesús vivió los 33 años, por eso 33 años de Jesús fueron tan abundantes que dice el evangelista, si se hubiesen escrito los libros de lo que hemos visto y oído con Él, el mundo no los podría contener. O sea, una vida, qué rica era la vida que vivía Jesús, porque Él estaba viviendo en la dimensión del Espíritu y del Kairos. Una dimensión donde... Y también quiero subrayar esto de que somos seres humanos, es cierto que tenemos un cuerpo, pero lo que el pastor nos está enseñando, que el jueves va a abundar más, es muy importante que nosotros nos veamos con la identidad de Dios como Dios nos ve, y que Él nos concibió en la eternidad y somos un propósito de Dios materializado y somos ciudadanos del cielo, somos preparados para el cielo. Todo lo que vivimos aquí, el Señor nos está entrenando para el cielo y nos está enseñando también a vivir el cielo en la tierra. Entonces el diablo todo el rato quiere que nos veamos como pobres mortales, como anónimos de 8.000 millones de personas, uno más a merced de las circunstancias, pero la palabra de Dios viene para darnos comprensión de que tenemos acceso a una vida superior, a una vida donde le servimos a Dios y somos al final un templo donde Él habita, como vamos a cantar ahora, una morada donde Él habita. Vamos a pedirle al pastor que haga una oración por nosotros y el jueves viene la parte 2, a continuación. El Kairos nos ayuda a vivir bien como humanos en la tierra, porque el Kairos nos da la sabiduría para ser buenos ciudadanos, buenos esposos, porque el Kairos, amado, es la mente de Cristo en nosotros. No es un extracto, no es místico, no. El Kairos es todo, porque el Kairos es Dios. Al conocer el Kairos y al vivir en el Kairos vamos a ser mejores padres, mejores hijos, mejores ciudadanos de nuestro país, con falencias, por supuesto, con traumas, con miedos, con temores. No somos los superhombres. Por eso Pablo decía en medio de lo que él iba a vivir, que le faltaban minutos para ir a la guillotina a morir, todo lo puedo en Cristo, porque Él me fortalece. Tenía miedo, sí, a lo desconocido. Todos tenemos miedo a lo desconocido, pero el gozo y el haber experimentado la vida de Dios en su vida le permitía enfrentar desafíos que uno sin Dios es imposible que los pueda enfrentar. Es por eso que estas dos dimensiones son espirituales. Ya vamos a aterrizar con lo que viene en la vida natural, pero tenemos que conocer lo que hay, porque por el desconocimiento de la vida en el Kairos vivimos tan humillados, tan pobres, teniendo un Padre tan rico. Pastor Radamés dice, ¿cómo es posible que teniendo un camino no caminemos en el camino? ¿Cómo es posible que si hay salvación nos perdamos? Amén. Oremos al Señor. Padre, tuya es la honra, Señor, tuya es la gloria. Gracias, Padre, porque te plació hablarnos de las grandezas del cielo, estas cosas que no están en la mente humana, Señor, que si uno las ve en el Espíritu son tan sencillas. Solo es aferrarnos a ti,
porque tú eres el Creador, pero también somos tus hijos hoy, Señor. Y tú a tus hijos les revelas, Señor, los secretos del cielo, para que mientras estemos en esta tierra en debilidad, también podamos disfrutar el cielo. Si el cielo lo podemos traer a nuestras vidas, ¿cómo será nuestra vida eterna? Y esto nos permite, Señor, cuidarnos para no perder la esencia de lo que nos está esperando. Si en algo podemos disfrutar, Dios mío, del conocimiento de lo espiritual, ¿cómo será la eternidad? Y eso nos ayuda a poder tener fuerza en las debilidades. Que cuando viene la tentación, cuando vienen tantas cosas en nuestras vidas que nos quieren sacar de la posición, nosotros, por tener una claridad de la dimensión espiritual, nos da la fortaleza para decir no al pecado, no a la maldad, no a lo que me va a dañar, no a lo que me va a ensuciar mis vestiduras. Corremos fuerte para no dejarnos alcanzar por el mundo. Corremos fuerte para que no nos alcance el pecado, pero corremos porque nunca queremos perder, Señor, tu gracia en nosotros. Sabiendo que aunque caigamos, tú nos vas a recoger, porque muchas veces más podremos caer. Por eso te necesitamos tanto, Señor. Te necesitamos tanto, Señor. Y tú sabes cuánto te necesitamos, y es por eso que nos revelas, Señor, cosas espirituales para que dimensionamos antes de caer, valorizar lo que podíamos perder, Señor. Si Adán hubiera dimensionado las consecuencias, si Adán hubiera razonado un poquito más, hubiera retrocedido, Señor. Pero en ese momento, como no estaba en el lugar correcto, como en ese momento no estaba en el lugar del encuentro contigo, se hallaba en otra posición, fue muy fácil para el enemigo vulnerar sus deseos, Señor. Nosotros, cuando nos introducimos bajo tu sombra, estamos tan seguros, Señor. Cuando vivimos en tu presencia estamos tan seguros, pero muchas veces nos alejamos por los afanes de esta tierra. Nos alejamos, Señor, por nuestros propios deseos carnales que muchas veces tenemos cuando abandonamos el lugar correcto. Es por eso que yo te pido en esta noche, Señor, que en tu misericordia fortalezca nuestro hombre interior, nuestra mujer interior. Y yo te pido en este día una cobertura para nosotros, una cobertura especial, Señor, un escudo protector contra los dardos encendidos de fuego del enemigo. Porque tú, Señor, tienes para nosotros, Señor, fortalezas espirituales donde nos escondes. Señor, abre nuestra mente en este día para no confundirnos, Señor, con pensamientos filosóficos. Porque si queremos analizar, Dios mío, estas dimensiones en la lógica humana, Señor, nos vamos a desviar. Pero si solamente, Señor, escuchamos tu voz, escuchamos tu consejo, nos quieres hablar de cosas tan sencillas, pero para nosotros tan profundas que en nuestra mente finita no la entendemos. Pero, Señor, tú las darás claridad, Señor, a nuestras vidas. Un día le dijiste a Pedro: hoy no entiendes, Pedro, pero mañana la entenderás. Padre, guárdanos del mal. Danos sencillez de corazón, Señor. Tuya es la gloria. Gracias, Espíritu Santo, porque me has hablado, nos has hablado a todos juntos, Señor. Nos has impartido, Señor, del cielo misterios que nos permiten conocer tu amor, tu gracia, y también nos permiten conocer en qué reino estamos. El valor de lo que tú has hecho por nosotros y de lo que tú nos has dado, Señor, para gobernar. Señor, nos hiciste reyes sacerdotes, nos hiciste ministros competentes de un nuevo pacto, nos hiciste embajadores del reino. Tenemos una gran responsabilidad y muchas veces, al no entender esto, vivimos como esclavos, Señor, del mundo. Vivimos como pobres ciudadanos de una ciudad. Vivimos un evangelio pobre, un evangelio amargado, triste, cuando en ti, Señor, hay plenitud de gozo, hay vida, hay prosperidad, hay sanidad, hay vida, Señor. Y yo te pido que la vida del Espíritu venga y se apodere de nosotros, que el Espíritu Santo pueda disfrutar de un templo limpio, que nuestro corazón esté limpio de maldad, de envidia, de enojo, de contiendas, de maleficencia, que nuestro templo, Señor, esté limpio para que tu presencia se manifieste a través de nosotros y podamos ser lumbreras para este mundo, Señor. Gracias, Espíritu Santo.
Gracias, amigo, porque me has usado para hablar de ti. Has usado mi boca, Señor, has usado mis pensamientos, porque nada hay en el humano, Señor, pero en el nuevo sí hay. Hay pensamientos de bien y no de mal. Hay pensamientos del cielo, Padre, que nos guían a cumplir los propósitos eternos. Gracias, Espíritu Santo, porque estábamos predestinados para este día, para elevarnos a tu voluntad, porque tú, Señor, trajiste a Cristo para llevarnos a la dimensión del Cairo, donde no hay limitaciones, Padre. Por eso tú dijiste, cosas mayores haréis, porque yo voy al Padre, porque conozco sus debilidades, pero junto a mí cosas grandes podrán hacer. Y para el que cree todo le es posible. Gracias por este día, Padre. Para ti es la gloria y la honra. En el nombre de Jesús.